¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Ana Karen Espinosa Navarrete. Soy la alumna del séptimo semestre de la licenciatura en Enfermería y Obstetricia del Instituto Marillac y hoy tengo el gusto de presentarles el trabajo de parto eutóxico. Comenzaremos con el concepto de trabajo de parto. Este es un proceso fisiológico caracterizado por fenómenos tanto activos como pasivos que permiten la expulsión del producto idealmente a término, es decir, de las 37 a las 42 semanas de gestación, así como también la expulsión de la placenta y de los anexos ovulares. Este proceso requiere de mucha paciencia, dedicación y de todo el tiempo necesario del personal de salud. Es por eso que es de suma importancia conocer su evolución, duración y mecanismos normales. Esto buscando eficientar nuestro actuar durante todo este proceso con base a un amplio conocimiento del mismo. Dentro del marco legal, la atención del trabajo de parto es regulada por la norma oficial mexicana 007 para la vigilancia de la mujer embarazada, parto y puerperio y de la persona recién nacida, así como también de la guía práctica clínica para la vigilancia y manejo del parto de bajo riesgo. El parto eutóxico es aquel que evoluciona sin ninguna complicación en cualquiera de sus periodos. Es importante mencionar que durante la evolución del mismo vamos a valorar al producto y al canal de parto. El producto se valorará a través de las maniobras de Leopold, en las cuales vamos a determinar la situación, presentación, posición, altura de fondo uterino y la altura de presentación, siendo la más común la longitudinal cefálica izquierda. El canal de parto es dado gracias a la pelvis y al útero materno. Para la valoración de la pelvis se requiere de un tacto vaginal, siempre teniendo los conocimientos previos de la pelvimetría. Es importante mencionar que para el estudio de la pelvis se requirió dividirla en tres, en el estrecho superior, medio e inferior. Por otra parte, para el útero vamos a evaluar la dinámica uterina. Esta va a estar representada a través de la frecuencia, la intensidad, la duración y el tono que presente la contracción. Esta va a depender de qué periodo de trabajo de parto sea en el que se encuentre. Así como también se va a evaluar la dilatación del cuello cervical y del borramiento. Al no conocer con precisión qué determina el inicio del trabajo de parto, durante mucho tiempo se han enunciado diferentes tipos de teorías. Estas teorías son la teoría de la oxitocina, de la deprivación de progesterona, la teoría de las prostaglandinas y del control endocrino fetal, siendo las más utilizadas todos los mecanismos fetales para el inicio del trabajo de parto. Ahora bien, hablando propiamente del trabajo de parto, este se va a dividir en tres periodos. El primero de ellos, conocido como dilatación, seguido del segundo, expulsión y finalmente el tercero, alumbramiento. El primer periodo del trabajo de parto, como les comentaba, es dilatación. Este va a iniciar con la aparición de las contracciones uterinas irregulares y va a terminar hasta la dilatación completa del cuello cervical. Esta a su vez se va a subdividir en dos fases, fase latente y fase activa. La fase latente es conocida también como la fase preparatoria. Esta es la más prolongada y va a terminar hasta los 4 centímetros de dilatación del cuello cervical. En esta se van a presentar las contracciones llamadas Braxton y Hicks. Estas tienen características. No son indoloras, son irregulares, se irradian del abdomen a la región lumbosacra y no modifican el cuello cervical. Tienen la finalidad de preparar la presentación cefálica óptima, lograr una actitud de flexión y la presentación se logra de estar libre, pasar a abocada y finalmente a encajada. El tiempo o la duración de esta fase va a depender de la madre de acuerdo a sus antecedentes obstétricos, ya que si es nulípara, esta va a tener una duración de aproximadamente 20 horas, mientras que las multíparas tienden a acortarse el tiempo a 14 horas.
La fase activa va a iniciar con los 4 centímetros de dilatación en donde nos quedamos con la fase latente y va a terminar hasta la dilatación completa del cuello cervical, es decir, de los 10 centímetros. Dicha dilatación va a ser proporcionada a través de la contracción uterina, que como les comentaba anteriormente, estas van a tener diferentes características de acuerdo a su periodo. En esta específicamente va a tener una intensidad de 30 a 50 milímetros de mercurio, una duración de los 40 hasta los 60 segundos, una frecuencia de 3 contracciones en un periodo de 10 minutos y finalmente un tono basal de 8 a 12 milímetros de mercurio. Tales contracciones son eficaces para realizar la modificación cervical, es decir, para crear el borramiento y la dilatación. En una mujer nulípara se lleva a cabo primero el borramiento y posteriormente la dilatación, mientras que en una mujer multípara estas van a ocurrir simultáneamente. Ahora, esta fase va a depender de la velocidad o la aceleración de la dilatación. Nuevamente, esto va a depender de los antecedentes obstétricos de la madre. Es decir, en una mujer nulípara, la velocidad de dilatación va a ser de 1.2 centímetros por hora, mientras que en la mujer multípara va a ser de 1.5 centímetros por hora. Por lo tanto, en la mujer multípara, esta fase va a ser muchísimo más rápida. Es importante mencionar que el Dr. Friedman dividió esta fase en tres: en la fase de aceleración, en la fase de pendiente máxima y en la fase de desaceleración. Y como podemos ver, esta es inversamente proporcional al descenso fetal. Cuando el cuello cervical alcanza una dilatación de 7 centímetros, inicia el descenso fetal. Pero una vez que el cuello cervical se encuentra en 8 centímetros de dilatación, este descenso se acelera. El segundo periodo del trabajo de parto, también conocido como expulsión, va a iniciar con la dilatación completa del cuello cervical y va a terminar hasta la expulsión del producto o del bebé. En este periodo también se van a presentar contracciones, pero la intensidad ahora será de 50 milímetros de mercurio. Van a tener una duración mayor, es decir, de 60 a 90 segundos, una frecuencia de 5 contracciones en un periodo de 10 minutos y un tono basal que, va a seguir siendo el mismo, de 8 a 12 milímetros de mercurio. Gracias a la presión intraabdominal ejercida por el pujo de la madre, aunado a la contractibilidad uterina, propician al descenso de la presentación fetal y finalmente en la expulsión del producto. Se dice que tenemos 3 tipos de nacimientos. El primero de ellos es el nacimiento de la cabeza, es dado a través del diámetro biparietal, seguido del segundo nacimiento, que es el nacimiento de hombros, dado por el diámetro biacromial, en donde primero se da el nacimiento del hombro posterior y finalmente el hombro anterior, y el tercer nacimiento, que sería el resto del cuerpo. Esta fase durará 6 horas para las nulíparas y 4 horas para las multíparas. El tercer y último periodo del trabajo de parto, también conocido como alumbramiento, va a iniciar con la expulsión completa del producto y va a terminar con la expulsión de la placenta y de las membranas ovulares. La expulsión de la placenta se va a dar a través del desprendimiento, separación, hemostasia y expulsión de la misma. Para esto existen diferentes tipos de mecanismos. El más frecuente, en un 80%, es el mecanismo de Bowdeloque-Schultz, el cual se va a encargar de formar un hematoma retoplacentario que va a disminuir la posibilidad de una hemorragia uterina. Para poder identificar una correcta expulsión de la placenta, tenemos los llamados signos de desprendimiento placentario. Estos son: el útero se torna más firme, hay mayor salida de cordón umbilical a través de la vagina, lo que indica el desprendimiento, y hay presencia de hemorragia. Esta no debe ser mayor a 500 mililitros. Hay que recordar que la placenta no debe ser forzada nunca a desprenderse. Tenemos que esperar a que ésta se desprenda espontáneamente.
Esta fase en cuanto a la duración es muchísimo más rápida, ya que para las nulíparas durará solamente 45 minutos y para las multíparas media hora. Los criterios de admisión hospitalaria son actividad uterina regular, es decir, de 2 a 4 contracciones en un periodo de 10 minutos. Dolor abdominal en región hipogástrica. Cambios cervicales de 50 a 80% de borramiento y una dilatación cervical de 3 a 4 centímetros. Para el registro clínico de la evolución del trabajo de parto se va a utilizar la herramienta conocida como partograma. Este se va a iniciar una vez que termine la fase latente, es decir, cuando la mujer alcance una dilatación cervical de 4 centímetros. Ahora vamos a abordar el mecanismo del trabajo de parto con los movimientos cardinales fetales. Esta es una serie de movimientos que realiza la presentación fetal durante su tránsito por el canal de parto. Los movimientos son los siguientes. El encajamiento, va a ser otorgado a través de la flexión, la orientación y el asinclitismo, seguido del descenso fetal a través de la rotación interna y finalmente la expulsión, que va a estar dada por la expulsión, la extensión, la rotación externa, el desprendimiento y finalmente el nacimiento de todo el producto fetal. Iniciaremos con el encajamiento. Este es un proceso dinámico en donde el polo cefálico del producto se encuentra por arriba del estrecho superior de la pelvis. Para que este movimiento se pueda dar, necesitamos de una flexión, de una orientación y finalmente del asinclitismo. Para que la presentación fetal se pueda desplazar a través de la pelvis, esta necesita flexionarse, es decir, tiene que desplazar su mentón para tener contacto directo con el tórax fetal. Gracias a este movimiento, el producto pasará de proporcionar un diámetro occipito frontal a un diámetro suboccipito bregmático, es decir, de 9.5 centímetros. Para la orientación, el estrecho superior de la pelvis ofrece sus diámetros mayores, es decir, los oblicuos, y de esta forma la cabeza fetal logra embonar perfectamente bien en la cavidad pélvica, dejándolo fijo, siendo la más común la orientación occipita ilíaca izquierda anterior. Continuando con el encajamiento, durante el descenso de la presentación, la cabeza fetal encuentra varios obstáculos naturales, por lo que ésta tiende a inclinarse para flanquearlos. A este movimiento se le conoce como asinclitismo. La sutura sagital del cráneo fetal normalmente se deflexiona en dirección anterior, es decir, hacia la sínfisis del pubis, por lo que al tacto vaginal normalmente palparíamos el hueso parietal posterior. A esto se le llama asinclitismo posterior. Ahora, hablando del descenso, este se va a incrementar una vez que el cuello cervical de la madre ha alcanzado los 8 centímetros de dilatación o más. Va a estar dado por 4 principales fuerzas. Una de ellas es la presión del líquido amniótico. La segunda es la fuerza que ejerce la contracción uterina. La tercera, el pujo en sí que realiza la madre, proyectado por los músculos abdominales. Y finalmente, por el mismo producto, por el descenso y la extensión del mismo. Para que el descenso ocurra, se necesita que la cabeza fetal gire dentro de la pelvis materna. Este giro va a depender de acuerdo a la variedad en la que se encuentre. Es decir, si la variedad es anterior, su giro será de 40 grados. Para la variedad transversa, el giro será de 90 grados. Y para la variedad posterior, el giro será de 135 grados. A su vez, la variedad izquierda va a girar en sentido antihorario y la variedad derecha, su sentido será horario. Para la evaluación del descenso de la presentación, se utilizará a través del tacto vaginal la identificación de los planos paralelos, imaginarios y equidistantes de Hodge. Ahora, para la expulsión encontraremos los movimientos de extensión, restitución, rotación externa y nacimiento de todo el producto. Durante la rotación interna, la cabeza fetal se encuentra muy flexionada,
por lo que para la extensión se requiere que el occipucio se apoye en el arco suprapúbico de la pelvis y la cabeza se extienda por toda la curvatura del sacro, de tal manera que el nacimiento se dará occipucio, sutura sagital, frente, nariz y finalmente mentón. Una vez que la cabeza fetal se encuentre en el exterior, ésta va a girar para mantener su relación anatómica con los hombros. Este giro va a ser de 45 grados en sentido inverso a la rotación interna. A este movimiento se le denomina como restitución. Durante la rotación externa, se continuará con el giro de 45 grados que teníamos en la restitución, pero en este momento comenzarán a descender los hombros y pasarán de estar en uno de los diámetros oblicuos a pasar al diámetro anteroposterior de la pelvis. Inmediatamente después de que termina la rotación externa, inicia la expulsión de los hombros, para lo que se necesita que el hombro anterior se posicione y se apoye en el arco suprapúbico de la pelvis para que, a través de las contracciones uterinas y de la fuerza ejercida por los músculos abdominales, sea el hombro posterior el primero que salga, y subsecuentemente el hombro anterior. Finalmente, el nacimiento del resto del cuerpo es un proceso muy rápido, ya que el mayor obstáculo es el diámetro biacromial. Una vez que éste nace, lo demás no representa ninguna dificultad. Todos los movimientos cardinales fetales los veremos gráficamente a continuación. Y corte del cordón umbilical, lo siguiente que se tiene que hacer idealmente es acercar al recién nacido a la madre. Esto porque trae múltiples beneficios tanto para la madre como para el recién nacido. Para la madre, experimentará un bienestar y un sentimiento de plenitud que le proporcionará tranquilidad y mucha paz. El recién nacido creará anticuerpos gracias al contacto directo con la piel materna y a su flora bacteriana tanto transitoria como residente. Gracias a esto se va a producir el vínculo materno-infantil, el cual provocará el aumento de producción de oxitocina y prolactina, por lo cual iniciará la lactancia materna, recordando que es de vital importancia brindarle al recién nacido el calostro, ya que este es rico en inmunoglobulinas, en vitaminas, en minerales y en antioxidantes. Posteriormente se va a realizar la valoración del recién nacido, para lo que es importante recordar que esta deberá ser cefalopodálica, en la cual vamos a identificar el estado de alerta, el estado de maduración, su tipo de llanto, algún dato de dificultad respiratoria si es que la hay, su estado de nutrición, de actividad y somatometría. A su vez vamos a utilizar herramientas de valoración como lo es la escala de Capurro, de Silverman y de Apgar. Para el cuidado de la mujer puérpera, las primeras 8 horas después del parto se va a favorecer que ella inicie con la deambulación normal y con la alimentación y la hidratación. Posteriormente, se le va a estar citando para que acuda a atención médica y que sea vigilado la involución uterina, los loquios que ella ha seguido arrojando, así como también la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura y además brindarle de promoción a la salud, haciéndole conocer los cuidados en el hogar y prevención de accidentes del recién nacido. Para poder proporcionar una atención de calidad, es importante implementar todos los conocimientos teóricos que poseemos. Sin embargo, también es necesario un desarrollo profesional que nos permitirá brindar una atención con calidez, garantizando la satisfacción tanto de la madre como del recién nacido. Bueno, pues el tema ha terminado.
Espero que hayan disfrutado de este video tanto como yo lo disfruté haciendo y agradezco infinitamente su atención.